Seguimos en una nueva mañana en Cooperativa, se los prometía yo antes de irnos a la pausa. Mañana 10 de febrero se cumplen 8 años de ese 10 de febrero del 2007, cuando comenzó a implementarse un nuevo sistema de transportes aquí en Santiago que se llamó Transantiago, que se llama hasta el día de hoy de esa manera. Un sistema que prometía dejar atrás, dejar en el olvido lo que conocíamos los chilenos y los capitalinos como las micros amarillas. De eso han pasado crisis, reestructuraciones, 3 gobiernos, sin ir más lejos, y 5 ministros de transportes. El titular de esa cartera hoy, Andrés Gómez Lobo, está aquí en el estudio Una Nueva Mañana en Cooperativa. ¿Cómo está, ministro? Bienvenido. Muy bien, muy buenos días. Ministro, ha sido un fin de semana de balances. De hecho, mañana se cumplen los 8 años de la implementación del Transantiago, decíamos, y los santiaguinos, según ustedes mismos han informado, le ponen nota 4.5 al sistema. O sea, apenas pasa de curso, y esto es solo un punto más que la nota que le ponían el mismo 2007, que fue el año como de esta caótica implementación. No, el año 2007 le ponían un 3. Un 3, entonces así que ha subido bastante. Yo creo que hay que señalar 2 cosas. Uno es que un sistema, el Transantiago, es muy distinto a lo que fue el 2007. Ya había una reestructuración, una mayor institucionalidad, cambio de contrato y un sistema que, por cierto, con algunos problemas que voy a señalar, pero que opera y moviliza 4 millones de personas en la ciudad, o sea, un sistema que es operativo y es considerado paradojalmente, si uno ve, los comentaristas internacionales lo consideran el mejor sistema de transporte público en América Latina. Usted mismo dice paradojalmente, y ya vamos a entrar en cada uno de los temas, infraestructura, no sé qué, pero le quería preguntar primero, los santiaguinos le ponen un 4.5, ¿qué nota le pone usted como ministro? Bueno, yo solamente le puedo poner la nota que le ponen los usuarios. Así que o sea, usted también le pone un 4,5. Le pongo la misma nota a los usuarios, sin perjuicio de que en mi experiencia personal le pondría una nota un poco más alta en lo que a mí me toca vivir del sistema por los recorridos que a mí me tocan. Y eso es bien importante señalar. O sea, lo que usted ocupa del sistema. Claro. Usted como usuario, ¿qué nota le pondría al sistema? Yo le pondría una nota más alta. De hecho, hoy día tomé la 406 entre Salvador y La Moneda. ¿Ya? Y me demoré 7 minutos y 15 segundos. ¿Ya? ¿Y eso qué significa? Bueno, que es bastante rápido, bastante bueno. Estamos igual en febrero, hay condiciones que hacen pero durante el año, donde hay pistas solo bus, como en la Alameda y Providencia de El Salvador, el sistema siempre es rápido. Al final, eso es un tema muy importante. Pero lo que quería decir 2 cosas, es que hay una disparidad de opiniones respecto al sistema. O sea, hay usuarios que le ponen una nota mucho más alta a su recorrido, a su servicio, y hay usuarios que le ponen una nota mucho más baja. Y eso lo que indica es que no es que todo el sistema funcione mal, ni que todo el sistema funcione bien. Que tenemos sectores donde funcionan bien, recorridos que funcionan bien, y otros que funcionan mal. Entonces, yo creo que tenemos que dejar de lado esta opinión como de que el sistema es bueno o es malo. No, el sistema es un sistema que en muchos sentidos funciona, le entrega beneficio a la ciudad en términos de contaminación atmosférica, acústica, en términos de movilidad. Pensar que ahora tenemos un sistema en que las personas en una ventana de tiempo pueden moverse, distintos servicios, distintos modos de transporte, metro, bus, también es un aspecto muy positivo. También la reducción en los accidentes, la reducción en los fallecidos. Antes, recordemos que los buses competían por pasajeros en las calles y eso generaba, aparte del caos, un problema de seguridad de tránsito enorme. Entonces, hay beneficios para la ciudad y hay usuarios que tienen una buena experiencia y usuarios que tienen una mala experiencia, y la cosa es nivelar de abajo hacia arriba. Ministro, usted me decía recién su experiencia como usuario y me mencionaba algo que parece ser bien clave en el funcionamiento hoy del Transantiago y en lo que hay que arreglar del Transantiago. Le leía yo el fin de semana, usted me decía que en las zonas donde hay pistas solo buses funciona perfecto la frecuencia, el recorrido, y ese parece ser la gran deuda o en lo que se está más al debe hoy, que es el tema de la infraestructura, ¿no? Absolutamente. ¿Cuál es la deuda que hay en infraestructura en Santiago para que el Transantiago funcione de mejor manera? Tenemos que darle más prioridad en el espacio vial a los buses. Y esto es muy simple. Tenemos una escasez de espacio vial. A medida que crece el parque automotor, ¿no es cierto?, hay más congestión, y esa congestión está generando
problemas para los buses, en el sentido que los buses están en los mismos tacos que los autos. La velocidad de los buses ha disminuido a la par con la velocidad de los autos, o sea, todos nos estamos demorando más en movilizarnos en Santiago, y por lo mismo en el espacio reducido que tenemos, el espacio escaso que tenemos, hay que darle prioridad al transporte público, porque una micro que lleva 80 personas debería tener 80 veces más prioridad o más espacio en la vía que uno o dos autos que sustituye. Entonces, es democrático, es eficiente que los medios masivos tengan prioridad en el transporte público en las vías. O sea, y por ustedes lo tanto, ahora han anunciado, perdón, ministro, nuevas vías exclusivas, nuevas vías solo buses, sí. Pero... y 40 kilómetros de corredores exclusivos que se están construyendo. Ya, pero eso se está haciendo en deuda. O sea, esto ya debiera estar funcionando de esta manera con una cantidad distinta a la que hay hoy de vías exclusivas, de vías solo buses y de corredores, ¿no? O sea, sí. ¿Cuántos corredores debieran haber hoy día? ¿Cuántos hay? ¿Cuántas vías exclusivas? ¿Cuántos kilómetros debieran? Lo que pasa es que es un asunto dinámico, porque la ciudad también va cambiando, entonces... Pero me imagino que hay estimaciones y proyecciones cuando se pone en marcha. Bueno, a final del 2010 teníamos 62 kilómetros de vía exclusiva, ahora tenemos 68. En el primer gobierno de la presidenta se hicieron cerca de 50 kilómetros. Y en lo ideal, para el nivel de congestión de hoy, para la lentitud, para el parque vehicular, ¿cuántos debieran haber? Bueno, eso es difícil de estimar, porque en una ciudad pero como 68 Santiago, no. Bueno, por eso anunciamos 40 kilómetros adicionales, que es lo que se puede construir dentro de un periodo de 4 años. Desafortunadamente, la construcción de corredores es lento, y eso significa de que va a tomar tiempo, al igual que construir líneas de metro, ¿no es cierto? Una línea de metro se demora 4 o 5 años, los corredores se demoran menos, por cierto, pero hay un límite de la rapidez con que uno puede avanzar. Entonces, mientras es necesario también aumentar las pistas solo buses y las vías exclusivas, que son más rápidas de implementar. De hecho, esperamos tener de aquí a marzo 20 kilómetros adicionales de vía exclusiva y pistas solo buses, justamente para darle mayor velocidad a los buses. ¿Pero esta deuda se produjo porque se dejaron de hacer cosas en infraestructura vial o porque el sistema funcionó y sigue funcionando? Bueno, lo que vemos es un ritmo bastante acelerado entre el 2007 y el 2010, y después un ritmo mucho más bajo entre el 2010 y el 2014. O sea, en el gobierno del presidente Piñera. Mire, yo reconozco una cosa muy positiva en el gobierno pasado, que el tema del transporte público fue tomado como una política de Estado. Hubo una continuidad, hubo mejoramiento en los contratos, en la institucionalidad. Yo creo que el ministro Pedro Pablo Errázuriz entendió los problemas de transporte, también entendió la necesidad de subsidiar el transporte público, y yo creo que en todos esos aspectos yo valoro lo que hicieron, pero en el tema de la infraestructura yo creo que ahí es donde, si tuviera que hacer alguna crítica, sería en eso, que se detuvo el programa de infraestructura, y este gobierno, como lo anunció la presidenta en mayo del año pasado, está reimpulsando fuertemente el tema de la inversión en infraestructura para darle prioridad al transporte público. Estamos conversando con el ministro de Transportes, Andrés Gómez Lobo, en la víspera del aniversario número 8 de la implementación del Transantiago aquí en la capital. Mañana, 10 de febrero, ministro, la reducción de la velocidad de los buses, que responde, lo decíamos, básicamente el tema de la infraestructura, afecta como todo lo demás de la operación del sistema. La frecuencia, la regularidad de los buses, de esa manera las metas que cumplen o no, las concesionarias. Exactamente, mira, hay que pensar en esto. Si tenemos 100 buses y la velocidad disminuye en un 5%, eso equivale a sacar 5% de los buses. O sea, en términos prácticos, la frecuencia que uno tiene son 95 buses en vez de 100. Entonces, a la medida que aumenta la congestión en Santiago, es como si tuviéramos menos buses. Y eso afecta la frecuencia, afecta la regularidad. Es mucho más difícil evitar que se formen trencitos cuando estamos en una situación de alta congestión. Que finalmente lo que percibe el usuario. Exactamente. Entonces, ¿qué vemos? Que hay una reducción en las validaciones en buses y un aumento en metro. La gente se vuelca hacia los sistemas que tienen mayor confiabilidad. Que funcionan de mejor manera. Que no se ven afectados por la congestión. Entonces, para revertir eso, y ojo que se revirtió en el pasado, entre el 2008 en que mejoró la superficie, mejoró la operación en la superficie, disminuyeron los tiempos de viaje y los tiempos de espera, la gente se bajó de metro y se subió en buses. Entonces, la gente responde muy racionalmente a estos fenómenos. O sea, si aumentamos la velocidad de los buses, mejoramos la frecuencia y la regularidad,
regularidad, la gente vuelve a usar los buses y deja el metro, como fue la experiencia del 2008. O sea, pero la frecuencia y la regularidad tampoco son satisfactorios hoy día, y usted lo reconoce. En muchos servicios no, en otros sí. Nuevamente, yo creo que no se puede hablar del sistema en su conjunto. Hay que hablar que hay servicios que tienen problemas de frecuencia, regularidad, hay otros que no. Hay servicios que son muy buenos, hay otros que no. Hay, por ejemplo, yo no sé si usted sabe, hay buses que tienen televisión adentro. Entonces uno va y... No, y está lo del Wi-Fi y todas esas cosas, bueno, pero es los piloto, mismos choferes y los mismos usuarios dicen, prefiero que se preocupen de otras cosas. Yo sé que es una opinión de percepción, pero prefiero que se preocupen de otras cosas en vez de tener conexión Wi-Fi o tele arriba de un bus, digamos, porque son de esos usuarios que su recorrido no funciona, su frecuencia no es la ideal y... Absolutamente, no, reconocemos que hay muchos servicios... Y la regularidad del servicio tampoco. Claro, pero lo que vemos es que los operadores o los servicios que tienen mayor nota de los usuarios, sobre 5, suelen ser de estos operadores que se han preocupado de instalar televisiones en los buses, que tienen conductores que son amables, que respetan mucho al pasajero. Claro, que influye sin duda la percepción que uno tiene del servicio. Entonces tenemos una disparidad de resultados y lo que tenemos que hacer es elevar de abajo para arriba, o sea, nivelar hacia arriba. Ministro, cuando partió el sistema del Transantiago habían 14 empresas concesionarias y hoy está funcionando la mitad. Varias de ellas quebraron y pagan altas multas. Si, usted me corrige si esta no es la cifra, pero la tengo acá, 47.000 millones en los últimos 2 años. De multas porque ustedes establecen horarios de salida, de frecuencia, de regularidad y se pagan descuentos. Lo que dicen las empresas es que no pueden cumplir mucho con estos estándares a propósito de lo mismo que hablábamos, de la infraestructura que falla o de lugares donde no hay vías exclusivas, no hay vías segregadas, etcétera. ¿Es muy exigente el plan que se les exige a los concesionarios? No, porque el plan se hace tomando las velocidades del sistema, se construye usando las velocidades efectivas. No se hace en un escenario ideal, se hace en este escenario. Pero mire, nosotros no vamos a bajar los descuentos para facilitar la vida a las empresas, o sea, ellos tienen un plan operacional que cumplir y particularmente... Aunque eso eventualmente signifique poner en complicación... pero hay muchas de las caídas ocurren en fines de semana o en horario valle de la operación, donde no es una excusa ni la congestión ni la falta de infraestructura. Entonces nosotros tenemos que hacer cumplir el plan operacional, particularmente en los horarios valle o los fines de semana, donde vemos una caída importante en la frecuencia y regularidad, y ahí es donde tenemos que ser muy estrictos y hacer cumplir el plan operacional. Así que no veo ninguna posibilidad de disminuir los descuentos por estos factores. Ese plan operacional funciona cada 6 meses, entiendo, claro, ¿no? se revisa cada 6 meses. ¿Y qué es lo que se les exige puntualmente a las cosas? Frecuencia y regularidad. O sea, si tienen que haber 10 buses la hora, tienen que haber hecho 10 expediciones durante esa hora, y además se mide cuán cerca van los buses, o sea, si van igualmente espaciados en una forma regular o se agrupan, salen 3 buses, exactamente. Entonces, por esos 2 factores, y hay otros más también que se descuentan, pero si dio el 90% de la frecuencia, se le paga el 90%, obviamente no le vamos a pagar el 100%. Entonces, hay un control bien estricto, tenemos los mecanismos para controlar el sistema remotamente a través de toda la información de GPS que genera el sistema. Está el centro de monitoreo de buses. Las personas, muchas veces me ha tocado hablar con pasajeros que creen que no hay un control del sistema porque no ven fiscalizadores en la calle, pero lo que no saben es que esto todo se fiscaliza en forma externa. Por ejemplo, los buses en vacío, los buses fantasma, que fue algo que nosotros detectamos cuando llegamos al gobierno el año pasado. Inmediatamente implementamos un sistema de monitoreo en línea en que nosotros podíamos ver qué buses estaban asignados y no tenían validaciones. Y a través de ese sistema nosotros redujimos de un 3,4% de las expediciones a menos de 0,5% actualmente a través de este mecanismo de control. Pero no es un mecanismo de control de fiscalizadores en la calle, sino que remotamente, y yo creo que tenemos ese sistema más o menos, ese fenómeno más o menos bastante controlado. De ninguna manera se va a revisar el sistema de descuento que tienen hoy las operadoras. No. Y la otra cosa, lo que sí necesitamos fiscalizadores en la calle es, por ejemplo, para no parar en paradero. Eso sí requerimos tener fiscalizadores y hemos pasado más de 800 infracciones a conductores por no parar en paradero. Eso desafortunadamente no tenemos una forma de hacerlo remotamente, o si no estoy seguro que lo solucionaríamos de forma muy rápida.
Pero no, los descuentos son los descuentos y no podemos pagar por servicios que no se dan. Conversamos en Una Nueva Mañana en Cooperativa con el ministro de Transportes, Andrés Gómez Lobo. Ministro, hemos hablado de frecuencia, hemos hablado de regularidad, hemos hablado de infraestructura y otro de los temas que siempre está presente, lamentablemente, cuando hablamos del funcionamiento del Transantiago es el tema de la evasión, que ustedes mismos han cifrado por sobre el 20%. Efectivamente. Este es un cuento sin fin, parece no tener forma de ponerle coto al no pago del sistema del Transantiago. Bueno, efectivamente es un problema muy grave. Nosotros lo vemos grave porque la mayoría de las personas sí pagan. Entonces, al final, el que no paga le está robando al que paga. Porque al final, esto en el mediano plazo, cada 2 años en que se revisan los pagos a los operadores, cuando baja las variaciones, sube el pago que se les da a los operadores y eso va a tener un impacto en tarifa o en el subsidio que hay que dar. Entonces, es un robo para el sistema. Y tenemos 2 tipos de evasión. Uno, la evasión involuntaria, la persona que no pudo cargar la tarjeta PIB porque se tuvo que subir por atrás. Que se han buscado sistemas, por ejemplo, en el metro de que saldo como de emergencia, que a uno se exactamente. El año pasado aumentamos el horario del saldo de emergencia para que las personas puedan, entre las 9 de la noche y las 11 de la mañana, pueden usar una tarjeta que no es saldo para un viaje hasta que pueda cargarla. Así que eso ha sido beneficioso, yo creo, para el usuario. Y también aumentar los puntos de recarga PIB. Ya estamos comenzando con los puntos PIB en supermercados. Tenemos 5 operativos, esta semana entran 10 más en operación y vamos a tener 54 de aquí a fines de mes. Y después con otras cadenas retail vamos a tener cerca de 130 a final del primer semestre o agosto del presente año. Eso facilita que las personas puedan cargar en lugares donde habitualmente está la persona, como son los supermercados o otras tiendas del retail. Y también lo que estamos haciendo es aumentando los puntos o las zonas pagas. Esta es la zona donde hay monitores y las personas pagan afuera del bus. Esto tiene varias ventajas. En primer lugar, ayuda a que los pasajeros puedan subirse al bus, incluso pueden subirse por cualquier puerta, pero habiendo validado antes. Claro, es más cómodo. O sea, alguien incluso bien cotidianamente viene lleno de bolsa. Reduce la evasión involuntaria y aumenta la velocidad con que se carga un bus, lo cual aumenta también la velocidad de los viajes. Así que eso es muy positivo. Estamos aumentando 40 de aquí a abril las zonas pagas operados por los mismos operadores. Eso es muy importante. Ellos también están muy interesados en reducir la evasión porque al final son ingresos que ellos pierden. Entonces, a las 150 zonas pagas que ya tenemos se le están agregando 40 más y esperamos duplicar eso de aquí a un año más. Ministro, así atendiendo a las cifras que usted mismo revela, las medidas que se tienen que seguir tomando a propósito de la evasión y de tantas otras cosas en el Transantiago, ¿diría usted que financieramente el Transantiago es hoy, el 2015, a 8 años de su implementación, un sistema sano? Financieramente hablando. Yo creo que sí. Ahora, si uno mira, aquí esto de los subsidios me llama un poco la atención, particularmente algunos comentaristas que critican el subsidio. Uno ve, no hay sistema de transporte de alto nivel en el mundo que no tenga subsidio. Y mucho más alto que en Santiago. Uno ve como ciudadano, y también lo revelan algunos analistas, algunos expertos como Louis Grant, que dicen el subsidio tiene que ir necesariamente a sistemas que funcionan, que contrastan calidad, frecuencia, regularidad. Una parte muy importante del subsidio equivalente a lo que tiene que generar el metro para financiar 1/3 de su inversión. Antes de eso, ministro, hay que decir que la ley fijó un aporte fiscal de 13.050 millones de dólares en un plazo de 9 años, que va entre el Transantiago y el transporte pero si en uno región, mira, para que esté ahí el antecedente. Sí, claro, pero si uno ve cuánto hemos gastado en subsidios de agua potable los últimos 20 años, ¿no es cierto?, una cifra también considerable. O si vemos cuánto gastamos en otro tipo de subsidios, cuánto se gasta en vialidad al año. O sea, son gastos, si uno suma cualquier programa importante de cualquier gobierno en 13 años va a ser una cifra muy alta, pero ¿qué tiene que ver con eso? Eso lo que significa es que hemos tenido una tarifa menor a la que existiría en caso contrario gracias a estos subsidios. Pero así la tarifa ha seguido subiendo de todas maneras. Pero por razones de costo, o sea, pero no por... ¿Qué es lo que dice la ciudadanía? Uno siente que la plata va a un saco sin fondo porque la promesa original fue que el subsidio repercutiría directamente en que la tarifa no suba. Bueno, pero el subsidio actualmente financia alrededor de 40% de los costos operacionales. A ver. ¿Del metro?
No, del todo el sistema. Todo el sistema. Es difícil separarlo porque ¿Ya? los usuarios, más de la mitad de los usuarios de metro usan micro también. Entonces es un sistema integrado, uno toma todos los costos y alrededor de un 40% de los costos son financiados por el Estado, de lo cual una parte importante se explica por el menor valor que pagan los estudiantes. Hay que pensar que un tercio de los usuarios del sistema son estudiantes, que pagan o cero en el caso de básica o un tercio en el caso de secundario o universitario. Entonces un tercio de los pasajeros pagan una tarifa que son 210 pesos, muy reducido. Entonces, parte del financiamiento es para financiar eso. Y la otra parte equivale también a lo que Metro tiene que autofinanciar sus inversiones, un tercio de sus inversiones a través de la tarifa que recibe Metro. Y también, si no fuera por el subsidio, cada vez que se hacen nuevas líneas de metro, la tarifa pública tendría que aumentar. ¿Usted quisiera entonces que se subsidiara por tercera vez el Transantiago, que aumentara otra vez el subsidio que se entrega al sistema? Eso es algo que hay que evaluar. Lo que yo sí afirmo con mucha fuerza es que tenemos que subsidiar los sistemas de transporte público y ojo, no solamente en Santiago se subsidia, en regiones se entrega subsidio que implica que en Valparaíso, en Iquique, en Antofagasta, en Rancagua y en Concepción los adultos pagan una tarifa mucho menor de lo que pagarían en caso contrario. En Concepción, gracias al subsidio, la tarifa bajó en 90 pesos, la tarifa adulto. Entonces, subsidiar sistemas de transporte es muy positivo para la ciudad y para las personas. En Punta Arenas el sistema es altamente subsidiado y me parece que es una muy buena inversión para la ciudad. Decía yo, el experto en transportes de la Universidad Diego Portales, Luis Grant, decía en el diario ayer que es una falta de pudor en este tema volver a pedir subsidiar el sistema, porque dice que decir parte del subsidio se puede gastar en estudiantes o en el metro es protección contable, lo llamó él, y dijo que casi un 70% de los costos del sistema lo generan solo los buses, casi un 70%. Yo no comparto esa opinión, básicamente porque él tiene una visión, a mí me parece un poco absurda, de que es buses versus metro. Pero una posición bastante absurda porque al final es un sistema integrado. La mayor parte de los usuarios usan ambos modos de transporte. Si uno ve las grandes ciudades en el mundo, lo que uno ve es que los sistemas son multimodales, o sea, uno tiene metro, buses, trenes. Prontamente dentro de este año deberíamos tener ya el primer tren integrado al sistema, el Rancagua Express, el NOS Express. Entonces, los sistemas se complementan. Entonces un usuario que anda en micro y después se sube al metro, o usa el metro y después se sube en micro, uno no lo puede separar esos costos, y por lo tanto al final, si uno redujese el subsidio, eso inmediatamente se traduciría en un aumento en la tarifa. ¿Cuándo se entrega este análisis que va a hacer esta consultora norteamericana del sistema financiero del transporte? Nosotros esperamos que durante marzo tengamos esa información. Y de recomendarse de alguna manera un nuevo subsidio al sistema, tiene que pasar necesariamente por el Congreso otra vez, ¿no? Absolutamente. Y en eso esperan encontrar respaldo porque hay parlamentarios que se oponen, incluso parlamentarios de la región metropolitana. Mire, eso hay que hacer la evaluación, de cuánto queremos que... hay que hacerse una pregunta, ¿cuánto queremos subsidiar el transporte público? ¿Queremos que suban las tarifas del transporte público? Y eso, la implicancia que tiene es que la gente se vuelca a los automóviles o otro modo de transporte, y de esa forma aumenta la congestión. ¿De todas maneras se seguiría proponiendo un subsidio para el Transantiago y para el transporte en regiones? Por supuesto. ¿Seguiría siendo esa la fórmula? Claro, absolutamente. Todo lo que se gasta en Santiago se gasta en regiones. Tiene un espejo que ha significado grandes beneficios en regiones. Basta nombrar los nuevos trenes de Merval que llegan este año, 8 nuevos trenes financiados con recursos de espejo. La obra ahora de la extensión del Biovía en Concepción, de Lomas Colorada, Coronel, se está financiando con esto. El subsidio al transporte público en Punta Arenas, a los buses a gas natural, las tarifas reducidas en Iquique, Antofagasta, Rancagua, Concepción y Valparaíso, y muchos otros proyectos que se usan. Ya uno de los que encuentro de mayor impacto social es el transporte escolar gratuito, que beneficia a 42.000 niños a lo largo del país, que se financia justamente con estos recursos. Ministro, nos quedan 2 minutos, medio minuto. Usted mismo decía que es imposible entender el sistema separado, buses y Transantiago. El 2014 fue lamentablemente un año marcado por las fallas en el metro. El metro es
el principal damnificado del sistema de transportes de la capital, como han dicho muchísimos, particularmente los usuarios? Mira, yo no comparto esa opinión por dos motivos, sin desconocer de que hay naturalmente momentos en la zona, en el horario punta, en que efectivamente tenemos un problema de sobrecarga importante. Por eso la línea 6 va a ayudar en eso, las nuevas líneas de metro contribuyen a disminuir esa carga, y se está estudiando, como dijo la presidenta, una línea paralela a la línea 1 hacia el futuro. Entonces, también una red de metro que está en evolución, está en construcción, y por ahora, digamos, sigue siendo bastante vulnerable el hecho de que tengamos solamente una línea oriente-poniente. Es un sistema que está en su máxima capacidad, parece, ¿no? Absolutamente, pero fuera de punta, mucha gente, el 70% de los usuarios usa el metro fuera de punta, y la integración tarifaria ha permitido mucha gente que antes no tenía acceso al metro porque tenía que pagar la micro y después el metro, ahora pueden utilizar este medio de transporte. Entonces, si bien hay momentos de alta congestión, la integración, el hecho de usar el metro más intensivamente ha sido muy positivo para un número significativo de personas en la ciudad, personas que antes no tenían acceso a esto. Además, si uno mira lo que era el metro antes, era lo que yo llamo un metro boutique, se usaba mucho menos por kilómetro, tenía un nivel de pasajeros por kilómetro absurdamente bajo, si uno lo hace la comparación internacional. Entonces, claro, si no recuerdo mal, Clemente Pérez en algún minuto dijo que ahora el metro era Pokémon, que había dejado de ser Pelolais, digamos. Claro, uno le dio un acceso a mucha gente a usar el metro, y que es muy bueno, porque el metro es una muy buena infraestructura, una forma de moverse rápido por la ciudad, no afecta a la congestión, con buena regularidad, es realmente un modo de transporte excelente, y queremos que la gente lo use más, sin desconocer que tenemos problemas de congestión que se van a ir solucionando a la medida que mejoremos la superficie con la velocidad de los buses y vayamos construyendo, terminando la construcción de las nuevas líneas de metro. Nos queda un minuto, me acaban de decir, ministro, el tema de la infraestructura, ¿cuándo debiera estar al día? Porque es un tema de largo plazo. Es un tema de comenzar construcciones y que terminan no inmediatamente como a uno le gustaría, ¿no? Bueno, es un trabajo constante, nunca se termina, la ciudad sigue evolucionando, sigue creciendo, uno ve las grandes ciudades como Londres, sigue construyendo líneas de metro, infraestructura, entonces es un trabajo constante, hay que ir desarrollando la infraestructura, estamos en ello, construyendo los nuevos corredores exclusivos, y también poniendo todo lo que sea requerido para las nuevas vías exclusivas y las pistas solo buses. Como le decía, 20 kilómetros de aquí a marzo, 60 kilómetros de aquí al próximo año. Y esto es un trabajo constante, tenemos que reconocer que Santiago no es una ciudad fácil. Una ciudad grande, una ciudad con mucho automóvil, y por lo tanto también hay que reconocer que algunos de los problemas del sistema de transporte público no son problemas de transporte público, sino son problemas más grandes de la ciudad, de la planificación urbana. Entonces son desafíos enormes que desafortunadamente toman tiempo en irse solucionando, pero estamos trabajando fuertemente para mejorar la calidad de servicio, mejorar la infraestructura, lo que es muy importante, darle prioridad a los buses en el sistema de transporte y haciendo las inversiones que se requieren en metro. Hay que reconocer que estamos gastando 4.200 millones de dólares en expandir 2 líneas del metro. La presidenta anunció además la extensión de la línea 3 hacia Quilicura y la extensión de la línea 2 al Bosque. Estamos en obra también para el Rancagua Express, que va a permitir a toda la gente de la zona sur de Santiago llegar muy más rápido al centro. Por lo tanto, es un sistema que está en permanente evolución y permanente crecimiento. El ministro de Transportes, Andrés Gómez Lobo, hasta ahora en una nueva mañana en Cooperativa. Ministro, el balance ya lo hicieron, ¿no hay alguna actividad especial mañana a propósito del aniversario, sí? Vamos a hacer una actividad, pero los anuncios lo hicimos el viernes pasado. ¿Con la presidenta Bachelet? No. Está de vacaciones la presidenta, toda la razón. O sea, hacen una actividad mañana, pero el balance ya está hecho. Efectivamente, sí. Felices vacaciones entonces, ministro, cuando le toque. Muchas gracias. Que le vaya muy bien, gracias por venir a Muchas gracias.